Pues sí, acaba de presentarse en la mítica sala Sunset, aquí en París, el violinista de jazz, afincado en Nueva York, por cierto, Ernesto Llorens, con su cuarteto Gypsy Jazz Project, con un invitado de excepción, el guitarrista francés Sébastien Gignaud, considerado como uno de los mejores del mundo del estilo Gypsy Jazz. Y para hablarnos de su concierto aquí en París y de su trayectoria en el mundo del jazz, Ernesto Llorens ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Ernesto. Buenas tardes, gracias por invitar. Sobre todo, es un placer recibirte aquí en nuestros estudios en Radio Francia Internacional. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en la localidad alicantina de Alcoy, en España, donde vas a hacer tus primeros pinitos con el violín. Pero me gustaría que nos contases quién diablos te puso entre tus manos tu primer violín. Pues mira, todo viene, ya sabes que en la zona de Alicante, Valencia, hay mucha tradición de bandas. Pocos violines. Pocos violines, por cierto. Pero bueno, mi padre siempre ha tenido siempre ha estado en el mundo de la banda, también su padre, mi abuelo. Mi abuelo era saxofonista, mi padre clarinetista. Y ya desde muy pequeño ya me apuntaron al conservatorio cuando tenía 5 años y nada. Pero no sé por qué, pero mi padre quiso que tocara violín. No sé, no fue un instrumento de viento, no lo sé por qué, la verdad. ¿A los 5 años no se te ocurrió soplar en el violín? Pues sí, la verdad que tenía a mi padre siempre tocando el clarinete, mi abuelo el saxofón, y de pequeño iba mucho a la banda de mi padre, y claro, las bandas son todos instrumentos de viento. Por supuesto. Es cierto que tuviste la suerte de encontrar un profesor, Tared Arias, que no estaba precisamente cerrado al jazz. La verdad que fue una suerte, el gran profesor Tared Arias. En Alcoy, eso. Eso fue en el Conservatorio de Alcoy, cuando mis primeros inicios con el violín. Pero aparte de seguir una formación clásica más tradicional, este profesor me abrió el campo a escuchar otro tipo de músicas, entre ellas el jazz, música improvisada, músicas de otros mundos, del mundo, de donde fuera. Sí. Y ya desde pequeño ya empecé a improvisar. Me daba técnicas de improvisación, ya desde muy poquito ya con el blues y sí. Y eso. Todo eso sin olvidar tu formación clásica. Claro, la formación clásica siempre yo tenía mis clases regulares, ya pues escalas, arpegios, una formación más tradicional, pero siempre, me acuerdo, todos los sábados por la mañana teníamos una clase de improvisación de 2 horas donde nos juntábamos todas y de ahí ya me vino el gusanito de improvisar, la verdad que todo vino de ahí, en verdad. Todos los grandes músicos del jazz, estoy pensando en Oscar Peterson, han tenido una formación sólida y rígida de clásico, ¿no? Sí, es importante la técnica. Es muy importante la técnica porque a la hora de improvisar, claro, mucha gente se piensa, no, estás improvisando y es como si un dios te estuviera bendiciendo o lo que fuera. En realidad necesitas una buena formación técnica que luego te permite estar más abierto a la improvisación, a componer al momento, claro. El violín no es de entrada un instrumento jazzístico. ¿Te influyó de alguna manera el francés Stéphane Grappelli, por ejemplo? Sí, podemos decir que antes de Stéphane Grappelli muy pocos violinistas, por decir casi ninguno, a partir de él hubo una corriente, sobre todo aquí en Francia, con Stéphane Grappelli, Django Reinhardt. Vino que muchos músicos, muchos violinistas de formación clásica, como era Grappelli también, se unieran al movimiento de jazz ya con influencias de Estados Unidos y empezaría a improvisar, sí.
Ujú. Finalmente esos dos campos eran estancos. Claro, Clásico estaba y- lo que era el jazz estaba por una parte y lo que era la música clásica hasta otra. Estaba bastante complicado. Hablando de Estados Unidos, a Ujú. los 19 años, antes de irte a Estados Unidos, vas a dejar Alcoy por Barcelona, donde vas a estudiar en el Conservatorio del Liceo. Ujú. ¿Cómo fueron esos años? Imagino de independencia total, ¿no? Sí, la verdad que fue bastante... Mis padres me dejaron la maleta, me fui con el tren y me fui a Barcelona a buscarme la vida en cierta forma. Y bueno, los estudios estaba enfocado, y mi idea era hacer música clásica, hacer la carrera de clásica, al final la terminé, hice la carrera clásica de violín, performance, pero al mismo tiempo estaba haciendo estudios también de jazz con profesores de Barcelona. Entre ellos estaba Ernesto Briceño, Jorge Urinac, había gente. También trabajaste con Gonçal Comellas, ¿no? El gran violinista. Estuve con Gonçal Comellas, un violinista excepcional, pero de formación muy, muy, muy clásica, rígido, mucho estudio, tienes que practicar 8 horas al día y estas cosas. Pero eso Pero le te sirvió, agradezco mucho, me sirvió una barbaridad. te sirvió y sobre todo has trabajado en muchas orquestas sinfónicas aquí en Europa, ¿no? Sí, he estado trabajando en orquestas de España, haciendo tours por Europa, por los Balcanes, sí. Estuve a mis primeros inicios, pero luego ya lo dejé y ya me metí más en el tema del jazz. Imagino que el jazz para ti ha supuesto como una liberación después de esos conciertos con las orquestas sinfónicas. A ver, para mí me encanta, siempre he trabajado, hice muchas horas de estudio para poder trabajar en una orquesta, pero llegó un momento que como que necesitaba algo más, de crear, aparte del jazz me permitía hacer mis propias composiciones, tocar lo que yo componía y aparte de la libertad de componer al momento y de interactuar más con los músicos, porque me fijé que cuando estaba trabajando en una orquesta era mero ejecutante y dependía más que me encanta, pero dependía más de las indicaciones del director y no tenía como mucha responsabilidad o en cierta forma, sí. Ejecutante que ejecuta las obras, o sea, las mata, ¿no? Sí, más o menos. Y llegué a un punto de vista que prefería, me encanta la música sinfónica, pero prefería desde audiencia, no desde la orquesta. Ernesto, 4 años después de estar en Barcelona y gracias a una beca vas a estudiar en Boston, a la Berklee College of Music, pero vas a graduarte en Nueva York, en la New School of Jazz and Contemporary Music. Son dos mundos opuestos, imagino, ¿no? Boston y Nueva York. Sí, vemos desde el Boston más, ¿cómo diría?, tradicional dentro de la música del jazz, hablando de tradición, y el Nueva York de más de la vanguardia del jazz. Empecé 2 años allí en Boston, estaba muy contento, pero luego decidí, a los 2 años iba haciendo muchos viajes a menudo a Nueva York y pensé que esa era la ciudad donde quería, donde había más músicos, más influencias de otros estilos, influencias de Europa, de todo el mundo, y pensé que sería una de las ciudades idóneas donde me gustaría vivir. Y es por eso me cambié de universidad, me fui allí a estudiar, para ¿Cómo, terminar. cómo es, Ernesto, la vida nocturna en Nueva York, de las cavas de jazz? La verdad que la vida nocturna es prácticamente la vida que tengo. Sí, es bastante... Afortunadamente o desafortunadamente, la mayoría de conciertos de jazz son por la noche y lo que te hace, pues, vivir la noche con mucha... más que el día. Por el día dormir y por la noche, ya por la tarde, ya te vas a los clubs de jazz a escuchar a otros amigos, gente con quien quieres tocar. Cuando tienes conciertos, tocar y, bueno, moverse por Nueva York. ¿A Noche qué y hora noche. acaban esas veladas? Suelen acabar bastante tarde, 3, 4 de la mañana. Suele ser. En Boston y en Nueva York vas a conocer a mucha gente, pero vas a cruzarte con un catalán, el guitarrista y compositor Carles Delgado. Imagino que tan lejos de España esos encuentros también marcan, ¿no? Sí, marcó mucho porque posiblemente ahora Carlos Delgado es mi mejor amigo. Aparte de ser un músico excepcional, compositor, hace música para películas, música para videojuegos, ha trabajado para el New York Times. Es un músico excepcional. A raíz de esta amistad, al estar, bueno, estar tan lejos de nuestros países de origen, encontrar a un catalán, hispano-catalán, pues fue muy, muy bueno el poder estar con él. Y a partir de esa amistad ya llegamos al tema laboral y empezamos a trabajar juntos, colaboraciones, pues eso, como he indicado antes, grabaciones para New York Times, para documentales.
músicas de películas, videojuegos, sí. Aparte de trabajar en sus proyectos musicales más jazz, pop music, sí. De todo. De todo en general, sí. La verdad es un músico muy polifacético, sí. Ernesto Llorens, volviendo a tu concierto en el Sunset aquí en París, ¿cómo nace tu cuarteto Gypsy Jazz Project? Pues mi cuarteto nace con... Yo, desde que me mudé a Boston, empecé a componer. Componía muchísimo. Y he tocado con mucha gente. Y he grabado para bastante gente también. Pero decidí que había llegado un momento de que tenía que recopilar mis temas y de crear mi propio disco. Pues el cuarteto, en My Gypsy Way, el cuarteto que está tocando es los músicos de Nueva York con los que suelo tocar a menudo. Aparte de los músicos invitados que vienen en el disco, que están... ¿Se lo comento ahora? Sí. ¿De dónde sale tu Gypsy Way? En Barcelona hay barrios gitanos. Sí. De ahí quizás no. Bueno, yo siempre, ya mi madre siempre dice que soy un culo inquieto, que no paro. Viene un poco mi forma de ser es porque es un gypsy swing, ¿no? El disco es gypsy swing, pero también a mi forma de ver. Tampoco podemos decir que es un gypsy tradicional, ¿no? Y también estoy viajando todo el tiempo, como podría ser los gypsies que se van moviendo de esto. Pues, por eso elegí este título para el disco. En España los gitanos no siempre han estado bien vistos, han tenido problemas de racismo, de marginación, sí. y sino que se lo digan a Django Reinhardt, ¿no? Sí, él tuvo bastantes problemas para el tema de conciertos, incluso cuando tuvo una vez vino a Estados Unidos, a Nueva York, a tocar, y también tuvo problemas también un poco raciales. También la forma de ser de los gitanos, que es como más libres, ¿no? Para el momento, estaba como no muy bien visto, de cierta forma. ¿Has tocado con gitanos en Nueva York? He tocado con gitanos en Nueva York y en Europa, sí. No hay muchos, pero siempre los hay, sí, sí. ¿Cómo te tratan sabiendo que eres payo, que no eres gitano? Siempre Y que te atreves con su música. Desde la primera, a ver, músicos hay de muchos tipos, siempre me han tratado muy bien, siempre muy bien. Pero siempre hay un poco bueno, a ver, ¿no? Siempre tienes que demostrar un poquito más, en cierta forma. Pero me imagino que pasa con el flamenco, incluso con el jazz. Originalmente, ahora ya pasa menos, pero si antes no eras negro o tal, bueno, a ver este blanco, a ver qué es lo que toca. Pero bueno, estamos hablando de hace muchos años, ¿eh? Ahora la música está muy abierta, se escucha, un músico de jazz puede vivir en Tailandia y tener el mismo nivel que una persona de Nueva York, porque el internet, el mundo abierto, es que, claro. Nos hablabas que en Boston había un jazz más tradicional y que en Nueva York está la vanguardia del jazz. Ajá. ¿Por dónde va la vanguardia del jazz ahí en Nueva York? De esto es complicado. O sea, música multiétnica quizás. Claro, a ver, el hecho de vivir en Nueva York y de que bueno, una de las potencias mundiales musicalmente hablando, es que músicos de todo el mundo se concentran en una ciudad grande, pero también muchos músicos. Al final se queda pequeña. Influencias de todo tipo. Estamos hablando desde España, Europa, músicas latinoamericanas, músicas de Asia, de todo el mundo. Se concentran en una misma ciudad y peleamos para poder tocar y para ensayar y tocar juntos. Hace que músicos de todo el mundo estemos juntos y yo creo que la vanguardia del jazz de Nueva York vendría dentro de lo que es la multiculturalidad de la música y de juntarla y de crear algo juntos, sí. Hablando de multiculturalidad, perdón, Sí. ¿tiene algo de especial tocar para ti en una sala parisina después de los atentados de noviembre que tuvieron como blanco una sala de conciertos precisamente? Perdona, ¿puedes repetir? Sí, ¿tiene algo de especial tocar aquí en París después de los atentados de noviembre? La verdad que me hace mucha ilusión el poder tocar en París. Desafortunadamente lo que pasó en los atentados de París, yo creo es un momento muy especial, porque yo estuve antes, un mes antes del atentado, estuve en París, que estuve grabando con Virel y Lagren, que está en el disco, y luego el hecho de volver otra vez a París, el antes y el después, como que me cambió, y la verdad que me hacía mucha ilusión, un poco como conmemoración de lo que ha pasado, ¿no? Y yo creo que la música abre puentes en todos los lados y yo creo que puede ayudar en cierta forma, ¿no? El hecho de poder tocar en París es un halago para mí, el poder estar aquí. ¿Qué piensas, Ernesto, de esa gente que consideran que la música es pecado?
Dudo mucho que la música no puede ser pecado. No sé quién decía que donde hay música no puede haber nada malo. Yo creo que la música no se puede enclavar dentro de la política. Yo creo que es cultura. La música no se puede englobar. No puede ser un pecado. No lo entiendo, no puede la ser. verdad. En fin, pues nos vamos a marchar con música, con el violín de Ernesto Llorens y un fragmento de su disco On My Gypsy Way, que se llama Petita Rossi. Muchísimas gracias, Ernesto, por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ti, Jordi, por invitarme al programa. Muchos éxitos. Es un placer, gracias. Mm-hmm.